En el siguiente video documental se presentarán las opiniones de 5 entrevistados de diversas áreas, incluyendo estudiantes, profesores y familiares. Migración, entiendo que es cuando las personas se mueven de una ciudad a otra, o del campo a la ciudad, o de un país a otro país. Es el desplazamiento de personas de un lugar a otro, ¿verdad? Ya sea de su lugar de origen a otro lugar y pues pueden influir muchas causas para que se dé esta migración o este movimiento. Cuando te mudas solo con tu familia o un grupo de migrantes o que migras a otro país, que cruzas una frontera. La gente migra a mejores lugares para vivir. Cuando un ser humano se traslada de un lugar A a un lugar B para continuar su proyecto de vida. Es que es una persona, ya sea de manera forzada o por decisión propia, cambia su lugar de origen o su nación, en mi caso, ¿no? Para vivir en una nueva nación, puede ser una nueva ciudad y, bueno, adoptar costumbres. Bueno, pues yo soy originario de otra ciudad, por ejemplo, y tuve que moverme para encontrar mejores oportunidades de trabajo. Mira, yo creo que tengo mucho en común porque yo nací en Michoacán, en el estado de Michoacán, y a partir de que, bueno, antes de que me graduara, tuve que emigrar hacia otro estado de la República, que fue Nuevo León, y después por temas laborales de mi esposo tuve que emigrar también hacia otros países. Estuve viviendo en Argentina y estuve viviendo en España algún tiempo, entonces me ha tocado ser migrante. De ahí que pues tengo mucha empatía o sensibilidad ante las personas que les ha tocado moverse de lugar. Creo que eso es lo que tenemos en común. Pues me considero una migrante, vine por trabajo, pero pues ya fui una migrante que me salí de mi país y ya nunca regresé. Yo sé que todos están en diferentes situaciones, pero pues al final de cuentas todos tenemos en común que dejamos un país atrás y nos mudamos a otro. Tuve la experiencia de ser migrante cuando era joven, veces vivía en Estados Unidos. Una vez que me fui por necesidad de trabajo. Yo en lo personal que me trasladé, yo soy de Saltillo y siendo adolescente o saliendo de preparatoria vine a Monterrey. Y efectivamente se migra porque me sigo sintiendo saltillense en una ciudad en la que he vivido ya la misma o más del tiempo que he vivido en Saltillo. Sin embargo, se siente uno originario, el gentilicio de la ciudad donde partimos para llegar. Todo en común. Soy colombiana y pues ahorita estoy en Monterrey. País a país, sí tengo familiares. Tengo familiares que viven en Estados Unidos y que se fueron buscando mejores oportunidades. Migrantes que están aquí en Monterrey, de los últimos que han llegado, como los de Haití, por ejemplo, son situaciones diferentes, o sea, porque realmente yo creo que mi familiar se fue buscando un mejor trabajo, probablemente pudo haber encontrado aquí en México, pero en el caso de la gente de Haití, por ejemplo, yo sí creo que ha sido más complicada su traslado. La ventaja de nosotros es que únicamente cruzamos una frontera, a lo mejor con peligros y demás, pero ellos tienen que cruzar mar, tierra, lugares peligrosos, hasta llegar aquí a Monterrey. Sí tengo un familiar migrante. Mi papá justo fue un migrante que nació en Estados Unidos porque mis abuelos a su vez eran migrantes. Ellos tenían un negocio de comida en Indiana, en Estados Unidos, y allá nació mi papá. Entonces él desde pequeño, digamos, más o menos finalizando la secundaria, se fue a Estados Unidos a trabajar, aprendió el oficio de peluquero. Esa es la historia de un migrante. Gracias a su trabajo, pues nos dio escuela y casa a mis 5 hermanos y a mí. Creo que la condición de los migrantes de Monterrey es muy difícil a la que tuvo mi papá hace más de 70 años, porque la situación
política actual y de seguridad no era igual. Ahorita creo que la mayoría de la migración que viene hacia Nuevo León, pues viene con la intención de irse hacia Estados Unidos por buscar asilo político incluso. Sí, tengo mi cuñada y su familia también migraron a Costa Rica. Tengo muchos amigos, familiares, no más que mi cuñada, pero sí conozco mucha gente que se ha migrado a Europa, se fueron a España o se van a Inglaterra, entonces sí conozco más gente. La mayoría de los migrantes que llegaron en los últimos años a Monterrey llegan buscando nuevas oportunidades y tal vez lo único que veo en común con ellos, pues es que todos vamos por querer eh, tener un mejor trabajo, por querer ir adelante de donde estás a diferentes niveles, pero eso sería la parte en común, que obviamente lo hacen por mejorar. Tengo familiares por parte mía y por parte de mi esposa en Estados Unidos. En cuanto a similitudes, que todos ven el futuro como un horizonte para construir. Un riesgo, una incertidumbre, pero que su condición donde se encuentran es o presenta la certidumbre de una vida hostil y es tan hostil que deciden migrar. Las diferencias es que aquí en México yo considero que vemos a los migrantes con mucha desconfianza. Yo creo que tenemos eso de la aporofobia, que es el temor o miedo a los pobres, y no que en otros lugares también. No puedo encontrar mi diferencia. Yo creo que la diferencia sería el idioma donde van a enfrentarse la situación, pero el fenómeno de la migración ahorita está teniendo mundialmente pues, esa percepción. El migrante que llega a invadir, no la persona que está buscando. Yo creo que a algunas ciudades les beneficia, como es en el caso de Nuevo León. Tenemos negocios que han empleado a este tipo de migrantes para ayudarse mutuamente, ¿no? Desafortunadamente yo creo que estas personas únicamente están de paso porque su objetivo final es llegar a Estados Unidos, ¿verdad? Entonces al menos durante un periodo de tiempo mientras ellos juntan su dinero o legalizan sus papeles o tienen sus papeles, es una ayuda para las ciudades. Ahora, claro, o sea, como todas las ciudades, no estamos preparados a veces para recibir un número de gente de ellos que demandan servicios, que demandan vivienda, que demandan servicios públicos que no tenemos y que al inicio para la ciudad es una carga. Es un factor que nos enriquece mucho. A mí me da mucha alegría que puedan venir personas y que se puedan incorporar. Ya aquellas que no logran pasar a Estados Unidos, pues tienen la posibilidad de solicitar un permiso de trabajo aquí en Nuevo León, de incluso nacionalizarse, y creo que eso nos enriquece como nación. Lejos de quitarnos recursos, son personas que quieren, al igual que todos nosotros, quieren un mejor futuro, entonces para mí nos enriquecen. El hecho de migrar es un privilegio enorme, o sea, darte la oportunidad de tú decir es que yo estoy decidiendo hacerlo, ya es una situación muy distinta a decir me toca hacerlo, ¿no? Entonces, creo que te trae el beneficio de poder tú salir adelante en un país o una ciudad que no conocías, que existan, al menos en mi caso, igualdad de oportunidades. Sé que en todos los casos no es así. Y en esa parte encuentro un beneficio. Obviamente también hay contras, como está la cultura, en algunos casos el idioma, etcétera, que pueden complicar como un poco más la situación. Migración, aunque separa familias, muchas veces es necesaria, ya sea por cuestiones económicas o políticas. La gente migra hacia mejores lugares donde deba tener mejores condiciones de vida. Yo considero que no podemos decir que beneficia, sino es un fenómeno que hay que enfrentar, siempre salvaguardando la dignidad de las personas, que todos compartamos la responsabilidad de que tratemos de que otros seres humanos vivan mejor. No es de que afecte o dañe, no son tornillos que nos llegaron oxidados o buenos, son personas que están trasladándose. Desafortunadamente, el gobierno se enfoca en cuestiones políticas. O sea, yo creo que hay más ONGs, más bien organismos, sí que efectivamente, o sea, están haciendo más por
ayudar a estos grupos que se están moviendo de diferentes países que el gobierno mismo, ¿no? O sea, creo que el gobierno lo ha usado como una herramienta política, cosa que no debe de ser. Desafortunadamente estamos tan pegados a Estados Unidos que nos toca este tipo de situaciones, ¿no? He visto que la mayoría de los albergues migrantes tienen causas religiosas, o sea, son religiosos de distintas religiones las que los tienen, mantienen y sostienen, cuando eso debería ser responsabilidad del gobierno. Creo que se debería de invertir en casas de migrante con mejores condiciones para proveerles de espacios seguros y sobre todo de educación, porque vienen acompañados de muchos niños y niñas y niñas y que queda truncada su educación y aprendizaje porque no hay espacios propicios. Entonces, conclusión, no creo que lo estén manejando muy bien. Creo que hay muy poca amabilidad de parte de los funcionarios ya aquí en Nuevo León. O sea, no me pasó que me trataran mal en migración, por ejemplo, entrando al país, Ciudad de México. Sentí el maltrato en Nuevo León, tal cual. Me di cuenta como que había cierta altivez. Entiendo que pues, es su trabajo y que sí tienen que haber ciertas normas, pero creo que puedes decir lo mismo y decirlo con autoridad sin necesidad de caer en ser grosero. Y eso es lo que sentía muchas veces en Nuevo León. Había también mucha desorganización porque me pedían unos papeles, ponle que yo llamaba a preguntar y me decía tienes que llevarte esto y esto y esto de tal manera. Llegué con todos los papeles de migración y me decían es que te faltó esto, o esto no era así, o mi apellido como es con ñ era un lío, si lo ponía con n, si lo ponía con ñ, o si yo pongo por ejemplo mi pasaporte que es colombiano, pero lo expedí, o lo pedí más bien en El Salvador, en el consulado colombiano de El Salvador, que la expedición, ¿dónde la pongo? ¿En El Salvador o la pongo en Colombia? Y no se ponían de acuerdo. Entonces, como que tema de organización y tema como del trato hacia el otro, creo que son oportunidades de mejorar. Yo pienso que lo está haciendo correcto el gobierno, pero desgraciadamente, pues, mucho peligro en la migración en sí, demasiado peligro, ya sea en el transporte, donde se transportan, pero ellos arreglan todo por tal de conseguir una condición. El gobierno hace desde sus instancias lo que considera bueno, pero nosotros como sociedad, ¿cómo participamos? Por ejemplo, en Monterrey tenemos la Casa Nico. Ahora, la pregunta, ¿por qué está haciendo el gobierno lo que deba hacer? Pero ¿qué estamos haciendo nosotros también para apoyar el proyecto? Pues apoyar a las casas de los migrantes, involucrarnos, no dejarle al gobierno la responsabilidad porque es una condición de la crítica muy fácil y cómoda. Es tan grande que rebasa el papel de un gobierno. Después de analizar la opinión de los entrevistados, llegamos a la conclusión de que la migración es el desplazamiento de un grupo de personas hacia un territorio desconocido, ya sea por voluntad propia o forzada. Los migrantes son individuos que están en búsqueda de una mejor calidad de vida y debemos ser empáticos, ya que todos somos seres en movimiento y nos desplazamos ya sea por trabajo, escuela o incluso por viajes. Al final, lo que más nos une de un migrante hacia un local es la búsqueda de grandes oportunidades.